estos factores de glucosilación avanzada, al unirse a las células, porque acuérdense que el SAR, ¿qué lo activa? ¿Qué componente? ¿De dónde se forma la renina? ¿En dónde? Uno, solo uno. ¿Dónde se forma? Eso. Entonces, acuérdense que la doctora mencionaba que los factores de glucosilación avanzada también se depositan en el mesangio, es decir, fuera del espacio glomerular. Entonces, ¿qué pasa aquí? Estos factores, estos productos, se depositan en el mesangio capilar de la mácula densa y comienzan a segregar mayor cantidad de renina, y por ende va a haber mayor estimulación del SAR, y por ende va a haber mayor activación de hiperfiltración. Entonces, el principal punto donde yo voy a encontrar procesos de nefropatía diabética, primero es la hiperfiltración. Entonces, ahí viene el estudio acá. Me gusta hacer este cuadrito porque es un poco más entendible para ustedes y es más didáctico. Entonces, tenemos un paciente, 45 años de edad, sin antecedentes patológicos personales, que ingresa por cefalea, ingresa por diarrea, por la emergencia. Le hacen el paraclínico dice que tiene una glucosa de 400, tiene unos leucocitos de 10.000, ¿ya? ¿Cuál sería el siguiente punto práctico en que yo tendría que hacer con este paciente? A ver, yo me quedé con Villamar, está acá. La función renal. ¿Mandé? Función renal. Entonces tenemos la urea, tiene 15, la creatinina está en 0.7. No, perdón, está en 0.3. ¿Ya? ¿Qué usted, doctor Villamar, qué usted haría? Porque este paciente no tiene antecedentes, está por cefalea diarrea y encuentra usted estos parámetros. ¿Qué usted haría? ¿O cuál sería el siguiente paso? ¿Ya? Para poder definirlo al paciente como diabético. Silencio. Hemoglobina glucosilada. Pero ya está hemoglobina glucosilada. Ya, usted con la hemoglobina glucosilada dice ese paciente es diabético. Con la glucosa de 400, hemoglobina glucosilada. También podríamos hacer un glucosa por prandial. Ya. Y ahí definimos si es diabético. Entonces tú harías glucosa postprandial y hemoglobina glucosilada y lo defines como diabético. Sí. Ya. A ver, los que han sacado mal, alcen la mano. ¿Quién sabe? Podría pedir un perfil lipídico Un perfil lipídico. y podría también hacer un fondo de ojo. ¿Cómo te llamas tú? Quito Martínez. Quito Martínez. Ya. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de pacientes, primero yo lo que tengo que, por eso arrancó la clase aprendiendo cómo nosotros diagnosticamos un paciente diabético, porque esa es la idea. Porque si yo llego al paciente y dice, doctor, yo soy diabético, primero, yo no sé qué tiempo tiene de ser diabético ese paciente. No, es que a mí me diagnosticaron hace un año. Yo digo que es hace un año, ¿ya? Pero si yo lo diagnostico hoy, 30 de noviembre del 2023, este señor que llegó con 400 de glicemia, a este señor yo le pido glucosa basal, glucosa postprandial y hemoglobina glicosilada, ¿verdad? Como ustedes ya lo saben, los cortes normales, espero que en el examen no se equivoque. Y como yo no tengo idea de este paciente, si desde qué tiempo de evolución tiene, yo tengo que tener claro y agarrarlo como un paciente con complicación.
¿Por qué? Porque el Señor aquí está clarito, no sé el tiempo de evolución de la enfermedad. Este es el día 0 de la enfermedad. Entonces yo tengo que tomarlo como un paciente con complicaciones. Entonces yo pido perfil lipídico, pido perfil hepático, pido perfil renal, pido perfil fondo de ojo, pido un eco renal. ¿Por qué? Porque yo sé que si ya el paciente tiene complicaciones vasculares, ya es un paciente que tiene más de 5 años de evolución. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces es importante esto, ver las complicaciones del paciente. El día que yo lo diagnostico, el día 0, ¿ya? Como yo tengo el día 0, ¿ya? Puede ser que este señor, me faltó aquí, perfil, fondo de ojo, microalbuminuria, proteinuria en orina de 24 horas. Doctor, orina de 24 horas. Usted me dice en el examen oral final, es que pido microalbuminuria, te dejo de año. Orina de 24 horas, porque es lo que a mí me va a dar el diagnóstico claro de que el paciente en qué estadio yo lo puedo establecer. ¿Ya? Los estadios que ustedes le dan, los 4 estadios de la nefropatía diabética, son estadios anatomopatológicos. Ustedes se confunden la anatomopatología con la clínica. Esto es clínico. Esto es lo que ustedes tienen que saber. Entonces, yo a este paciente le hago microalbumina proteína 24 horas y me salta que el paciente tiene microalbuminuria. ¿Cuál es el corte normal de la microalbuminuria? 1. De 30 a 300. ¿Cuál te llamas tú? Flores. ¿Cuál? Flores. Gracias. Ya voy viendo quiénes son pilas y quiénes no. Y les voy a cargar a los que no. Entonces, cuando yo hablo de microalbuminuria, yo ya sé que tiene el rango de 30 a 300. ¿Ya? Entonces, resulta que este señor tiene microalbuminuria. Tiene 220. Está catalogado como microalbuminuria, ¿verdad? Si es microalbuminuria, yo digo que es una nefropatía incipiente. ¿Ya? Si yo tengo microalbuminuria y ya digo que el paciente tiene diabético, ya lo diagnostiqué, le hice todo lo de acá, porque puede ser que, ojo, aquí la literatura mucho menciona que la retinopatía diabética va con la nefropatía diabética. Eso es mentira. Hay pacientes con nefropatía diabética que no tienen retinopatía. ¿Ya? Y ahora lo último que ha saltado es la nefropatía diabética sin microalbuminuria. ¿Sí lo han leído? Pero eso ya estaba establecido. Lo que pasa es que se le cambió el nombre. Entonces, yo tengo este paciente y para esto yo voy viendo la correlación. Día 0 lo diagnostiqué y ¿qué tengo que hacer yo como médico general? ¿En dónde tengo que trabajar? ¿Cómo lo voy a controlar a este paciente? Primero, yo sé que ya es diabético, tiene complicaciones y digo, ¿cómo lo manejo? Ya. Si es hipertenso. Ya. La prioridad aquí es la hiperglicemia crónica. Entonces yo lo que tengo que ver es si es un paciente que tiene factores de riesgo, como lo vieron acá, genético, obesidad, hipertensión, diabetes, anemia, yo tengo que trabajar sobre los factores modificables. Es decir, si es un paciente obeso, tengo que hacerlo bajar de peso. ¿Ya? Tengo que educarlo en la parte dietética, porque el pilar fundamental del tratamiento de un paciente con hipoglicemiantes orales es el tratamiento dietético. ¿Por qué? Porque lo peor que ustedes pueden hacer es darle metformina de 1 gramo cada 12 horas al paciente diabético y el paciente diabético no explicarle que se va a zarpar un arroz, menestra, carne asada, que parece un chimborazo, por la noche. Entonces, ¿qué control ustedes le están haciendo a ese paciente?
y te sale la hemoglobina glicosilada en 10, pero le estás dando metformina. Dice, chanfle, no funciona la metformina. Le voy a dar insulina. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que enseñarle al paciente. El control metabólico. Control de la glicemia. La glicemia, como ya sé que la hemoglobina glicosilada tiene que estar por debajo de 7 para considerar que está en un rango óptimo. La hemoglobina basal tiene que estar por debajo de 110 o la hemoglobina postprandial por debajo de 200. Cuando yo tengo un paciente diabético, como este señor que tiene 400, mi objetivo es llevarlo al siguiente escalón. Mi escalón o mi propuesta es 200. ¿Por qué? Porque es el mecanismo regulador. Hasta ahí me funciona. Mi objetivo es bajarlo de 400 a 200 y mantenerlo en 200. El siguiente escalón es bajarlo a 130 hasta 120. ¿Por qué? Porque le estoy quitando peso al riñón. Entonces, este es mi objetivo, pero este objetivo es inmediato. Y este objetivo es tardío. ¿Por qué? Porque aquí ya entra la parte nutricional, entra el manejo de si le estoy administrando insulina, regularlo más, y tengo que verlo mes a mes para regularle el control de la glicemia. ¿Ya? Entonces, ¿por qué ustedes ven que yo me meto mucho con la diabetes? Porque si ustedes no saben el manejo de la diabetes, esto no lo van a poder aplicar. Entonces, ¿qué tengo? Control de la glicemia del paciente, controlo su parte de metabólica, los factores modificables. Aquí es donde yo tengo que trabajar con este paciente. Aquí trabaja el médico general, el médico que van a hacer ustedes, la primera línea. Ahora sí, ¿cómo diagnostico que tiene el paciente? ¿Tiene microalbuminuria? Ahora sí, si este paciente que estábamos viendo tiene microalbuminuria, pues entonces es un incipiente. Si yo tengo en mi lugar cerca de trabajo, tengo para manejarlo un nefrólogo, pues lo derivo al nefrólogo. Si yo estoy en mi rural y estoy en Suchufinde, que a alguno le va a tocar, pues lamentablemente tengo que manejarlo yo. Y si yo no sé cómo manejarlo, pues chica, estamos fregados. Entonces, si yo tengo la evolución de una nefropatía incipiente, el tratamiento es lo mismo como lo vimos en el síndrome nefrótico. Pero aquí el tratamiento es el control glicémico, se suma los IECA o ARA2 o los SGLT2, o ahora se habla mucho del filrinone. El filrinone es un fármaco o un diurético que le va bien en estudios que se han realizado a los pacientes diabéticos. ¿Para qué? Para disminuir la hiperfiltración. Porque en este tramo está hiperfiltrando el paciente. ¿Me explico? Entonces yo lo que tengo que bajar es la hiperfiltración. Evitar que el pocito se pierda, evitar que haya más esclerosis, ¿ya? Y trabajar en los pilares fundamentales. Factores modificables, fármacos y el control de todo lo que tenga que ver. Si el paciente está anémico, tengo que darle para la anemia. Si el paciente tiene trastornos lipídicos como las lipidemias, tengo que tratar la lipidemia. Pero ¿qué pasa cuando yo ya tengo un paciente que tiene 400 de proteinuria, de microalbuminuria? Ya deja de ser una microalbuminuria y se transforma en proteinuria. Ya esto es una nefropatía establecida. Esa es la progresión. Ya es una nefropatía establecida. Y como nefropatía establecida, pues yo tengo que tener factores modificables, nefroprotección, manejo de los factores lipídicos, porque aquí entra lipídicos, hepáticos, ¿ya? Y aquí también entran, actualmente se da tratamiento a toda la cascada que vimos acá. Inhibidores del sorbitol, inhibidores de la hemoxamina, inhibidores de la proteína quinasa tipo C. Eso no lo hacen ustedes, lo hacemos nosotros. ¿Ya? ¿Para qué? Para evitar
el siguiente proceso. El siguiente proceso ya es la nefropatía avanzada. O sea, aquí ya no se llama nefropatía diabética, se llama enfermedad renal crónica diabética. ¿Cuándo yo hablo de enfermedad renal crónica? Cuando me cae el filtrado. ¿Cayó el filtrado por debajo de cuánto? 90%. Del 90%. Es decir, que si yo agarro a un paciente con un filtrado de 60, este señor ya tiene una insuficiencia renal. Recuérdense que también tienen que tomar en consideración la edad. Por eso es que en las fórmulas, como son el MRD modificado y el CKD-EPI, te pregunta la edad del paciente, el sexo del paciente y la creatinina que tiene el paciente. Entonces, por eso cuando yo pido un perfil renal, yo ya establezco si el paciente tiene alteración del filtrado, desde un inicio, desde el día 0, y lo voy catalogando. Cuando yo ya entro que esta nefropatía es avanzada, yo ya le doy IECA, le he estado dando trastorno lipídico, le he estado manejando ya la proteinuria, pues entonces yo ya tengo que tratar las complicaciones de la enfermedad renal crónica diabética. Anemia, metabolismo fosfocálcico, la dieta cambia. ¿Por qué? Porque ya es una proteinuria preestablecida. Hay autores que mencionan que ya desde la proteinuria, desde la establecida, la dieta tiene que cambiar a un paciente con enfermedad renal crónica. Es decir, la ingesta de proteínas por debajo de, como rango máximo 0.8 gramos por día. ¿Por qué no le doy menos? Porque el paciente lo voy a desnutrir. Antes se hablaba de 0.6 y el paciente llegaba a terapia sustitutiva renal con un estado nutricional pésimo. Pésimo. Entonces, ¿qué pasaba con el paciente? El paciente terminaba haciendo una caquexia severa porque se consumía, porque acuérdense que si uno no come proteínas, lo primero que se desdobla, lo primero que se rompe es el músculo. Y el paciente entraba en malas condiciones nutricionales a la terapia sustitutiva renal, que puede ser hemodiálisis o diálisis peritoneal. Entonces, era un factor de riesgo para este tipo de pacientes. ¿Esto les queda claro? ¿Les queda claro? Entonces, esta es la evolución natural de una enfermedad renal crónica. Por eso es que cuando nosotros vemos que el paciente, cuando se presenta que el paciente tiene hipertensión arterial, el paciente diabético termina siendo hipertenso por la activación del SARM. Entonces yo sé a dónde tengo que trabajar. Entonces a este paciente, si yo sé que el paciente comienza a tener microalbuminuria aquí, yo tengo que bajarle la restricción de sodio. Señor, usted va a comer, pero doctor, ¿cómo voy a comer sin sal? Tiene que bajar la ingesta de sodio, porque usted a la larga va a ser hipertenso. Aquí ya está trabajando el sal. ¿Ya? Entonces ya aquí el paciente puede debutar con hipertensión arterial. Desde ya. Porque hay algunos autores que te dicen, no, el paciente debuta cuando tiene proteinuria. Ya aquí ya hay esclerosis. Es decir, que la estructura del glomérulo se ha perdido en más del 70%. Y aquí muchas veces es irreversible. Por eso yo pongo nefropatía diabética, irreversible progresiva de la enfermedad renal crónica. ¿Cuándo yo la puedo revertir? De aquí para acá. De aquí para acá. Un milagro la salva. ¿Ya? Preguntas hasta ahí. Ninguno. Una pregunta. En el caso de los tratamientos con IECA ahora 2, por ejemplo, el paciente que debuta con hipertensión arterial, ¿se puede, o sea, el tema
familia de medicamentos hipertensivos. Puedes utilizar enalapril, pero a dosis, si ya el paciente debuta con hipertensión, ya puedes tú darle la dosis que tú requieras, que tú veas. Puedes darle 5, 10, 20 miligramos, pero no le puedes dar los dos. ¿Ya? Le puedo dar un inhibidor de SGLT2 asociado al antihipertensivo, ¿ya? O le puedo dar asociado también nefroprotección con antihipertensivo. Y este SGLT2 más el filrinone le puedo dar los 3 asociados para evitar la microalbumina. ¿Cómo yo lo hago? Lo hago siempre y cuando yo lo veo al paciente mes a mes. Entonces, al siguiente mes yo veo que el paciente sigue teniendo microalbuminuria de 200. Le agregó un SGLT2. Sigue teniendo proteinuria de 200, un filrinol. Si la proteinuria persiste per se A, entonces comienzo a trabajar en las normas dietéticas. Le bajo la ingesta de proteínas. ¿Ya? ¿Para qué? Para evitar la progresión. ¿Ya? ¿Preguntas? Entonces, cuando nosotros hablamos del nuevo concepto, porque se los voy mencionando de una vez, para que vayan sabiéndolo, porque esto, lo que pasa es que muchas veces hay cosas nuevas que se saben, nefropatía diabética, sin micro. Esto ya se conocía hace tiempo. Esto se conocía hace mucho tiempo. Lo que no se le da es nombre. Por ejemplo, si yo digo y creo un nuevo zapato de colores morados, digo ese zapato es de Ale Figueroa. Esto ya se conocía y ustedes ya se los he mencionado. Por un ejemplo, yo tengo un paciente con IMC de 42. Está en una obesidad. Yo les hablaba a ustedes cuando vimos glomerulopatía. ¿Cuál es la glomerulopatía de la obesidad? Focal y segmental. Entonces, y les mencioné yo en las diapositivas que la glomerulopatía focal y segmentaria no siempre es de instauración inmediática cuando hablamos de los pacientes obesos. Es progresiva. Entonces, ¿qué pasa ahora? Hay pacientes que cuando tuvieron obesidad desde su infancia, por eso aquí se toma en consideración desde la infancia, ya no se habla del paciente obeso a partir de los 16 años, se habla del paciente obeso desde los 2 años de edad. ¿Por qué? Porque aquí influyen mucho los factores culturales. Por un ejemplo, aquí hay madres, ¿no? Padres. Bueno. Por un ejemplo, ¿qué pasa cuando sobrinos tienen? Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos nuestro sobrinito y llora? ¿Qué es lo que primero le damos? Un caramelo. ¿Ah? Caramelo. Le damos glucosa. Azúcar. Silencio. Le damos glucosa. Caramelo, el chupete, el cachito, el jugo, lo que quiera el niño, para que no moleste. Entonces, al darle glucosa a este paciente, desde la infancia estás acumulando ¿qué cosa? Tejido graso. Entonces, cuando nosotros acumulamos tejido graso, y esto es un estudio que dice que los niños, ya es viejo el estudio, cogieron niños obesos y hubieron un incremento de la lectina. ¿Qué es la lectina? O sea, la que te da la sensación de... Donde retiene la del hambre. No, la grelina. Esta está mal escrita.
¿Qué es la leptina? La grelina es la que genera el estómago, para eso que hace la variante, se hace la cirugía bariátrica y disminuye. Pero la leptina, ¿qué es? La hormona que estimula el produce crecimiento. los triglicéridos en Eso. el adipósito. Eso. Entonces, cuando nosotros acumulamos excesivos ácidos grasos por la ingesta, porque la glucosa al entrar en el cuerpo, lo primero que se genera para reserva es ácido graso. El ácido graso se transforma en triglicéridos. El triglicérido, porque es una macromolécula formada de múltiples ácidos grasos, termina formándose en HDL y LDL, ¿verdad? Esa es la preformación. Entonces, cuando nosotros tenemos un ayuno prolongado, lo primero que se genera es esto, para desdoblar las macromoléculas, la leptina. Y en estos pacientes hay una resistencia a la leptina. Entonces, el pacientito, niño, comienza ya a tener un trastorno hemodinámico, producto de su obesidad. Es lo como yo siempre digo. Si tú como jardinero te dicen, señor, usted me va a regar solo aquí el jardincito, pero de la noche a la mañana te aparecen 10 jardines, no vas a utilizar la misma manguera ni la misma presión, porque te aumentaron los jardines. Lo mismo pasa acá. El riñón solamente te filtra de acuerdo a una superficie corporal. Si tú le incrementas la superficie corporal, el riñón comienza a caer a su funcionalidad. Tiene que trabajar el doble. Trabaja el doble el corazón, trabaja el doble el riñón y trabaja el doble el hígado. ¿Por qué el hígado? Porque el hígado es el que está receptando todos los ácidos grasos. Y es el que reserva y es el que primero. Por eso había pacientes que dicen, yo soy obeso, doctor, pero mi hígado está sanito. Por eso yo veo. Sanito de aquí en un par de años, ya veremos. Entonces, esto se vio en pacientes, en niños. Entonces, estos niños, pónganle de 4 años, a los 16 años sigue su obesidad. Cambia el metabolismo. Ustedes saben que existen 3 tipos de metabolismo durante la vida natural del hombre. El primero es el del niño. Es un metabolismo acelerado, de formación. Entonces todo lo que yo como se forma. Huesos se acumulan esto. Pero si yo le doy un exceso y el niño no hace deporte, no hace actividad física, voy a generar una obesidad. El segundo metabolismo es hormonal. El de ustedes. Porque aumentan las hormonas que son estrandidoles y la de los varones, los andrógenos. Entonces ese metabolismo, mientras más, por eso es que a ustedes le da hambre. Y ustedes dicen, yo no engordo. Espectacular. Espérate a partir de los 30 años. Te quiero ver. Entonces eso pasa, el siguiente metabolismo a partir de los 30 es de ahorro. El cuerpo se va preparando para el ahorro de energía del siguiente, de la vejez. Es como cuando uno dice, no, es que yo tengo una póliza porque mi vejez la quiero pasar viajando. Lo mismo pasa con el metabolismo. Entonces, si tú sigues comiendo igual como comías de muchacho, vas a generar riesgo de obesidad. Entonces, este paciente terminaba siendo obesidad, terminaba siendo una focal segmental. Resulta que el paciente baja de peso, pero ya queda la lesión. Resulta que el paciente bebe, toma, pero igual está bajado de peso y presenta una alteración de la función renal. Comienza a caer el filtrado. Comienza a caer el filtrado. Al caer el filtrado, se lo cataloga como una nefropatía que antes tenía nombre. A ver, vamos a ponerlo por acá. Ahora se llama esto. Antes se llamaba nefropatía por obesidad. Antes se llamaba nefropatía mesoamericana. Antes, como no teníamos ni qué idea de qué era idiopática. Esta era la evolución. Entonces ustedes leen todo esto es lo mismo que
son las cosas que ya existían, solo que no se establecían bien. Es el mismo paciente que tuvo obesidad, que tuvo resistencia a la lectina, que llevó a estos eventos. Ah, pero ahora se asocian a los procesos inflamatorios. Claro, porque ahora se define que el estrés ya no es una enfermedad psiquiátrica. El estrés es una enfermedad laboral de tipo metabólico. Por ejemplo, si yo les digo que el examen se los voy a tomar ahora, los estoy estresando. ¿Y qué van a hacer ustedes? A comer más. Van a dormir menos. Y genera trastornos metabólicos. Yo les digo que aquí solo van a pasar 4, peor. Entonces, el estrés ya no se considera como algo laboral, sino algo social. ¿Ya? Que influye inclusive también en la diabetes. En antes se hablaba que decía un médico, la diabetes por estrés. No existe la diabetes por estrés, existe la diabetes inducida por el estrés. ¿Ya? Por eso lo vieron ¿cómo se llama? En endocrinología lo tienen que ver. Entonces, cuando nosotros hablamos de nefropatía diabética hay otro paradigma que siempre pregunto: ¿cuándo biopsio a un paciente diabético? ¿Cuándo yo biopsio a un paciente diabético? Cuando hay proteinuria típica. ¿Y qué es proteinuria típica para O ti? sea que no tiene que ver nada, o sea, no va conjunto a la albuminuria. No, la albúmina se encuentra en un valor normal. Ya, Cuando hay hematuria, ya, ¿qué más? cuando hay deterioro renal, pero no ha pasado el tiempo suficiente de la enfermedad. Pero no lo puedo catalogar. No va por la evolución. Yo puedo decir es que el paciente tiene 1 año en ser diabético y si tenía ya 10 y yo hace 1 año lo diagnostiqué. Más sería para diabetes tipo 1. Entonces el tiempo no, pero lo vamos a poner y te lo voy a explicar que puedes basarte en el tiempo, por eso lo dejo encerrado. ¿Qué más? La caída brusca del filtrado. Caída brusca del filtrado glomerular. Ya, ¿qué más? Patología asociada, sistémica, como lupus. Ya, El daño renal progresa muy rápido. ya estamos con el filtrado, caída del filtrado. Y se sospecha de que, bueno, cuando el paciente tiene un historial familiar de otras patologías renales, se puede hacer. A ver, vamos sacando deducción lógica. Entonces yo digo cuando yo dice el doctor que tiene proteinuria atípica, ¿a qué le llamamos proteinuria atípica? El doctor dice que es atípica cuando no hay una correlación. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que el diabético tiene un mecanismo compensador entre la proteinuria y la albúmina, que se la da el hígado? Por ejemplo, el paciente tiene proteína de 3 gramos y la albúmina está en 4. No existe un desbalance, porque el hígado produce la albúmina. No genera edema. Exacto, no genera edema. Ya. Inclusive en la nefropatía avanzada hay proteinurias rangos nefróticos. El paciente no está hematizado. Entonces, yo le puedo decir o catalogarla como la dice el doctor atípica siempre y cuando hay esta correlación de balance. Es decir, que la albúmina esté en un rango normal. ¿Ya? ¿Cuándo lo debo biopsiar? Cuando este rango se pierde. Es decir, que la albúmina cae. ¿Me explico? Hematuria. Es decir, que el paciente tiene un cálculo y yo tengo que biopsiarlo. ¿Tiene hematuria? No.
Hematuria, cuando los eritrocitos es por fin dimórficos. Entonces sospecho que puede ser una glomerulopatía preasociada. ¿Ya? Claro, más la clínica que tenga el paciente en ese tiempo. El tiempo, lo dijo el doctor, pero ¿en qué yo me baso en el tiempo? Porque yo no sé que desde hace qué tiempo es diabético este paciente. Entonces yo hago y pido eso, un eco renal. Y mido lo que es la relación córtico-medular. Entonces yo digo que tiene una buena correlación córtico-medular y tiene proteinuria, tiene microalbuminuria, tiene presencia de hematuria, hago el eco renal y lo biopsio. Caída del filtrado glomerular, sí, lo puedo tener, pero siempre y cuando se me asocie a otras patologías, como muy bien lo dijeron. ¿Por qué? Porque puede ser una rápidamente progresiva, pero el paciente es diabético. Entonces puede ser un paciente que tiene un lupus. Es diabético, tiene lupus y está cayendo el filtrado glomerular. ¿Ya? Y la historia familiar no es muy relevante, porque yo he tenido pacientes que han tenido historia familiar de lupus y el paciente diabético jamás ha tenido lupus. He tenido pacientes que han tenido Sjögren y nunca ha debutado algún familiar diabético con Sjögren. O sea, no tiene mucha correlación, pero esto sí. ¿Ya? Esto sí es importante. Ahí yo decido. Y si yo tengo todo esto positivo, ¿ya? Todo esto positivo, para yo correlacionarme, yo pido un eco renal. ¿Por qué? Porque si yo tengo un diámetro menor a 12 milímetros de la relación córtico-medular, es imposible biopsiar a ese paciente. ¿Por qué? Porque la aguja, cuando nosotros biopsiamos, la aguja entra en un punto de contacto con el riñón y el disparo hace esto. Entonces yo genero una lesión de perforación y una de las principales son los hematomas. Los hematomas, hematuria presenta el paciente y muchas veces terminan en nefrectomía. Entonces, si yo tengo una relación muy pobre, yo no lo biopsio. Ese paciente ya es crónico. Tiene su nefropatía diabética avanzada más la enfermedad. Entonces trata la enfermedad de base. Es decir, el lupus, la esclerodermia, el Sjögren, lo que hayan encontrado, pero biopsiarlo a este paciente es un riesgo. Pero si el paciente tiene una relación córtico-medular bastante buena, más de 15 milímetros, yo lo biopsio. Yo entro y lo biopsio y bueno, pues listo, porque tiene un buen espesor del riñón, un buen espesor de relación córtico-medular. Entonces, puedo tener esto, pero si yo me enfoco en esto y está el diámetro de la relación córtico-medular perdida, no lo hago. Porque las complicaciones son altas. ¿Ya? Preguntas hasta ahí, señores. ¿Entendido esta parte? Sí. ¿Listos para el examen? Por favor, recojan, lean. Doctor, Hola. ya en la fase terminal, cuando ya es una enfermedad renal crónica terminal, obviamente el tratamiento que se debería dar es un trasplante, pero El paciente diabético es difícil trasplantarlo. Y ya lo veremos cuando veamos hemodiálisis. Perdón, terapias sustitutivas renales. ¿Por qué? Porque el paciente diabético, si no tiene un buen control, ¿ya? Hay varios puntos, buena pregunta.
Buena pregunta. Entonces, ¿el paciente diabético se debe trasplantar o no? Legalmente sí. Legalmente sí. Pero la sobrevida del trasplante la mencionan hasta 10 años, algunos autores, aquí en Latinoamérica 5 años. ¿Por qué? Porque lamentablemente, acuérdense que es una patología de agresión endotelial. Entonces, ¿qué tenemos? Los vasos están rígidos, duros. Entonces, trasplantar a este paciente es un riesgo, porque me puede generar una trombosis inmediata, es decir, un rechazo hiperagudo. O, con el pasar del tiempo, el paciente, si sigue con la hiperglicemia crónica, nos va a volver a perder. Entonces, el tratamiento de esto es prevención. Es prevención. De hecho, si hay estudios que hay pacientes que ya antes de entrar a diálisis lo trasplantaban. Y lamentablemente la progresión de los 3 órganos, porque conservaban los 2, más el riñón trasplantado, tenía un mal pronóstico. ¿Por qué? Por el manejo de la hiperglicemia. Entonces, todo paciente que tiene hiperglicemia necesita controlar la hiperglicemia. Y acuérdense que también cuando el paciente se trasplanta tiene que tomar medicación antirrechazo. Entonces, si ya es un paciente inflamado, inmunosuprimido por su problema de su diabetes, la respuesta humoral es tardía, dale más inmunosupresores, un paciente acabado. Es lo que pasaba en el COVID, en la pandemia. ¿Mm? En la pandemia con los pacientes. Exactamente. Es lo que, por eso es que hay bastante tela que cortar. Y esto no me implica a mí explicarlo. Deberían haberlo sabido ustedes, porque cuando vieron endocrinología debieron haber explicado esto. Que eran los productos de glucosilación avanzada, donde terminaban. ¿Y por qué se activaba? Porque el problema era la proteína quinasa tipo C. Ese era el problema. Por eso es que había agregación plaquetaria. Y el paciente moría por trombosis, por un tromboembolismo séptico. Ahora sí entienden, ¿verdad? ¿Alguna vez le explicaron así? ¿Cómo ustedes se autoeducan? Lean. Esto está en los libros. Nada está inventado, está en los libros. Pero si ustedes no cogen un libro, difícilmente, porque nosotros no puedo retroceder yo. Yo debería haber avanzado en nefropatía diabética y haberles explicado lo que necesitaban saber. Pero tengo que retroceder porque si no ustedes van a tener un signo interrogante grande en la cabeza que por qué se dio eso. O por qué tengo que darle un SGLT2 o por qué tengo que darle un filrinona. ¿Y por qué se da? ¿Con qué prevengo eso? ¿Me explico? Entonces tienen que leer. La base de toda enfermedad es la fisiopatología. Si ustedes no leen fisiopato, es lo mismo que nada. No tiene objeto que vengan. Entonces, lean fisiopatología, porque si ustedes no aprecian eso, no saben cómo evoluciona, qué es lo que pasa, dónde vamos, en qué momento se debe trabajar, esta evolución no sirve de nada. ¿Ya? Y así como esto, el diabetes, por eso le digo, es una tela que cortar inmensa. Nefropatía diabética es un segmento. Ahora se habla mucho de que la nefropatía, la diabetes tipo 2 se puede prevenir, porque ya se encontró dónde está la lesión y dónde disminuye la progresión de la insulina. ¿Y cómo se puede prevenir que los islotes de Langerhans dejen de producir diabetes? Porque diabetes no es otra cosa que es una insuficiencia de producción de insulina, producto de excesivo trabajo de la glicemia. Eso es diabetes. Entonces, si yo le resto azúcar al paciente, el paciente mejora. Estamos hablando del diabético tipo 2. Diabético tipo 1, acuérdense que es genética. Si es genética, yo no lo puedo dar una transcripción. Y de hecho ya hay tratamientos mediante una transcripción de una estimulación de un gen para que las islotes de Langerhans, que tienen disminución de ese gen, comiencen a producir insulina. ¿Ya? Entonces,
diabetes es un tela que cortar muy inmensa, por eso arrancamos con esta primero. La siguiente clase vamos a hablar de nefroclerosis, no es mucho, es rápido, son ciertas cosas puntuales, y avanzamos con ácido base. Por favor, lean. Lean porque los voy a dejar de año. En serio. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias, profe.